Hola mis amigos de La Nación Radio, sean todos bienvenidos a Si Yo Fuera Presidente, un podcast donde invitamos a distintas personas, políticos, periodistas, deportistas, humoristas, en fin, todas esas personas que se levantan bien temprano y que con su arte le brindan un granito de arena a nuestra amada tierra tachirense y por ende a nuestra amada Venezuela. Hoy muy contentos, en especial porque tenemos a un gran líder político, al doctor Pedro Pablo Fernández, quien está en el estado Táchira a propósito de una agenda por toda Venezuela, llevando una ponencia bastante interesante que se denomina Una nueva oportunidad para la economía en Venezuela. Bienvenido, doctor Pedro Pablo Fernández, un placer para La Nación Radio. Muchas gracias, Leslie. El placer es mío de conversar contigo y de reencontrarnos y, bueno, un placer conversar con toda la gente que nos escucha. Tuve la oportunidad esta mañana, doctor, de presenciar una de sus ponencias. Permítame decirle que quedé maravillado. Muchas gracias. Pero me trajo a la reflexión muchísimas cosas. La primera de ellas: ¿cómo es posible que en Venezuela gente tan preparada como su persona, como su padre, el doctor Eduardo Fernández, como Arístides Calvani, por nombrar algunos, como Jorge Olavarriaga o como el doctor Luis Beltrán Pietro Figueroa, por llamar a algunos, no pudieron llegar al poder y el pueblo prefirió el chavismo? ¿Por qué no hemos podido ganarle al chavismo? Ay, vale, con esa pregunta está complicadísima, Leslie. Dice la Sagrada Escritura, los hijos de la luz tienen que ser más hábiles que los hijos de las tinieblas. No hemos sabido construir el mensaje. Creo que hemos fallado mucho en construir un mensaje directo que la gente lo pueda entender. Es el esfuerzo que estamos haciendo ahorita. Desde mis redes, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo un mensaje y este año pasado se empezaron a viralizar los videos mucho. Hemos hecho un esfuerzo por hacer un mensaje mucho más traducido para que la gente lo entienda. Pero creo que la primera, mira, es una pregunta difícil, pero creo que la respuesta a esa pregunta es: el tiempo no estaba maduro y no hay nada que tenga más fuerza que una idea a la que le ha llegado la hora. Yo creo que este es un momento, con todo lo que hemos aprendido de reflexión, creo que este es un momento apropiado para plantearle a la gente un camino distinto. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué es distinto hoy? Mira, se construyó en Venezuela la idea de que este país era rico. Con esa idea Que lo es. Que lo es, claro. Pero una cosa es que tú tengas riqueza bajo la tierra y otra es que seas rico. Tú puedes tener riqueza bajo la tierra, pero si tú no tienes capacidad de aprovechar esa tierra, si tú no tienes un capital humano formado, si tú no tienes educación, si tú no tienes gente que emprenda, que cree, que tenga iniciativa, que desarrolle ideas, sigue siendo un país pobre. Es un país pobre con muchos recursos, pero no eres un país rico. Un país rico es un país que es capaz de desarrollar y aprovechar todos esos recursos. Se siente en el ambiente venezolano una alegría en secreto por el tutelaje de los Estados Unidos Silenciosa. a Venezuela. ¿Qué opina usted de esto? Mira, yo comprendo la alegría silenciosa, y no solamente la comprendo, la comparto, no tanto por el tutelaje de Estados Unidos, sino porque el panorama de Venezuela cambió radicalmente el 3 de enero. Yo estaba en diciembre profundamente deprimido, mal, angustiado, sentía que el país se iba por un barranco sin freno. Sin la perspectiva, yo veía el futuro este año y yo tengo una hija de 22 años y decía: ¿cómo hago para sacarla del país? ¿Cómo hago para que se vaya? Una cosa impensable. Es decir, yo me resistí a irme de Venezuela porque esta es mi patria. Aquí nací yo, aquí me siento bien, quiero a mi país, yo no me veo en ninguna parte y yo voy a morir en Venezuela, eso lo tengo claro. Pero yo sentía que qué oportunidad se le abren a mi hija, un gobierno que tenía secuestrado al país, sanciones económicas, los barcos petroleros parados en alta mar. Yo decía, lo que le viene este año a Venezuela era terrible. Y no solamente me preocupa por mi hija, yo viajo por todo el país, yo tengo relaciones en toda Venezuela, yo sé lo que sufre el pueblo venezolano y los jóvenes. Hoy estuvimos en la universidad un montón de muchachos jóvenes que tienen derecho a poder desarrollar un proyecto de vida y a realizar sus sueños. Y yo sentía, bueno, este país no tiene futuro. El 3 de enero, no me acuerdo qué fue lo que pasó el 3 de enero, pero se le abrió a Venezuela una perspectiva completamente distinta. Esa perspectiva pasa porque, bueno, de alguna manera hay la intención de invertir en Venezuela, de aumentar la producción petrolera, de recuperar nuestra industria petrolera, que significa recuperar la industria de la construcción, significa recuperar la banca para que haya créditos para
para los productores agrícolas y pecuarios, para la industria que necesita siempre créditos para desarrollarse. Entonces siento que se abre una perspectiva distinta. Creo que eso tiene que provocar alegría. Yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer las cosas este año bien para que pudiéramos reinstitucionalizar el país y quitarnos el tutelaje. Sí, yo creo que los venezolanos estamos capaces de hacer las cosas bien sin necesidad de que nos tutelen. Creo que tenemos mucho que avanzar ahí, pero tengo confianza en que los venezolanos vamos a encontrar el camino. ¿Cuánto tiempo cree usted que es lo más ideal que dure ese tutelaje? ¿O no hay tiempo? Definir los tiempos es muy difícil porque depende de nosotros los venezolanos, depende de nuestra capacidad de hacer las cosas que tenemos que hacer. Yo estoy dedicado a tiempo completo a promover las ideas que yo creo que hay que hacer en Venezuela para superar esta crisis política, económica y social y lanzar a Venezuela por un camino de prosperidad aprovechando todos los recursos que tenemos. Ponerle tiempo a eso es muy complicado. Yo creo que tenemos que ser pacientes. Fíjate, tú me hablas del tiempo y yo quiero ponerte este ejemplo que creo que dibuja lo que pienso. No hay nada más maravilloso que tener un hijo. Para tener un hijo, uno primero tiene que hacer en pareja una actividad que es bastante simpática, bastante entretenida. Y una vez que hace esa actividad en pareja, uno concibe al bebé. Es decir, ahí se produce la concepción del niño. Después de eso, tú tienes que pasar 9 meses de embarazo para que el niño se forme, para que se le formen sus órganos y para que tenga un niño sano. Si tú tratas de adelantar ese parto, a los 3 meses, a los 4 meses vas a tener un aborto. Así es. Y vas a tener que volver a empezar. Este proceso político requiere un tiempo de maduración. Tenemos que tomar ácido fólico, es decir, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer bien para que ese niño crezca bien. ¿Qué significa eso? Tenemos que poner toda nuestra parte para crear las condiciones para que este proceso termine bien, para que lo podamos apurar. Pero no porque lo apuremos va a salir mejor. Esto requiere un proceso de maduración y lo tenemos que entender así. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que trabajar mucho para crear las condiciones para que acá podamos tener, para que Venezuela pueda transitar el camino de la reinstitucionalización, recuperación económica, recuperación del tejido social y recuperación además del espíritu venezolano que se ha perdido. Si nosotros tenemos que recuperar nuestro sentimiento de amor por el país y nuestra disposición de trabajar por un país mejor. Hay gente que equivocadamente, creo yo, piensa que el país va a ser mejor cambiando un gobierno por otro. Pero yo creo que de ahí en adelante hay mucha distancia para que eso pueda ser así. ¿Qué opina usted? Yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que no ganamos nada cambiando un gobierno por otro, si no cambiamos a fondo y profundo. ¿Qué tiene que cambiar? Mira, tiene que cambiar. Nosotros estamos dando la batalla cultural. Y hemos denominado la batalla cultural a esto que estamos haciendo, que básicamente en qué consiste la batalla cultural. Venimos desde antes del chavismo, proyectando la idea en el país de que somos un país rico y que el Estado tiene que ocuparse de resolvernos todos los problemas. Entonces queremos desde el Estado resolver el problema de la pobreza, resolver el problema de la salud, resolver el problema de la educación, todo desde el Estado. Yo creo que buena parte de la experiencia que hemos vivido, que ha sido traumática, es decir, la gente creo que ha aprendido que depender del Estado es una cosa que no tiene sentido. Entonces la batalla cultural que estamos haciendo es para explicar que el Estado no es el que nos va a resolver los problemas. El Estado no puede hacer que los venezolanos superen la pobreza, porque la pobreza no se supera ni con bolsas de comida, ni con cajas CLAP, ni bonos, ni con bonos, ni con ninguna. La pobreza se supera cuando la gente puede acceder a un empleo estable y bien remunerado. Sí, cuando la gente desarrolla capacidades, cuando la gente trabaja, cuando los jóvenes tienen disciplina, cuando los jóvenes estudian, cuando la gente hace las cosas bien. Ese tiene que ser un cambio de paradigma. ¿A qué nos tiene que llevar ese paradigma? A construir un Estado pequeño, a reducir el tamaño del Estado, reducir los impuestos. Claro, reducir completamente el tamaño, es decir, la burocracia, las empresas del Estado, hay que privatizarlas todas, que son deficientes, las empresas en manos del Estado no sirve ninguna, ni en Venezuela ni en ninguna parte, porque el Estado no está hecho para eso. Que el Estado se desprenda de todas esas cosas y que el Estado baje los impuestos y cree facilidades para que un joven o un adulto que quieran emprender lo puedan hacer sin el montón de impuestos que se tienen que pagar, que es horrible. Lo que le cobran a la industria, al comercio. Es decir, aquí ¿quién puede montar un negocio con un Estado que te confisque todo? Cambiar esa mentalidad de que el Estado es el que va a resolver los problemas y es el sector privado el que tenemos que impulsar para que invierta, para que genere empleo, para que genere oportunidades, y es con nuestro propio esfuerzo que tenemos que superar la pobreza. Eso es un cambio de paradigma fundamental que se tiene que producir en el país para que el país pueda progresar. La finalidad suya, recorriendo el Estado venezolano, llevando conocimiento y explicando las políticas económicas de Venezuela, no de ahora, porque
esta mañana explicaba sobre las políticas económicas de hace muchísimos años atrás en diferentes gobiernos. ¿Cuál es su finalidad? Mira, la finalidad es que el país tome el camino que yo creo que es correcto. Y hablabas de la explicación que hice yo hoy. Venezuela vivió 50 años de crecimiento económico sostenido sin inflación. Este fue el país que más creció en el mundo desde 1924 hasta 1974. Eso inició con Juan Vicente Gómez, un tachirense, presidente. Hubo un punto de inflexión en ese momento. Venezuela era un país pobre y atrasado. Con Gómez empezamos a construir un país. Después siguió con López Contreras y Medina, 3 de los mejores presidentes que ha tenido Venezuela, los 3 militares tachirenses, extraordinarios, los 3 gobiernos. Y a partir de ahí Venezuela creció como ningún otro 50 años. Pasamos de ser un país pobre a uno de los países más ricos del mundo. 5º, 6º país más rico del mundo. Lo que hicimos ahí fue promover lo que estamos promoviendo ahorita. Es Estado pequeño, ordenado, disciplinado, honesto. Es un Estado transparente, chiquito. Y un sector privado con todas las facilidades para invertir y para desarrollar todo el potencial. Es decir, ¿qué es lo que hace el sector privado? Traducir los recursos infinitos que tiene Venezuela en oportunidades, en empleo, en dinero para las familias en el bolsillo. Si no ganamos nada teniendo el petróleo bajo la tierra, ganamos cuando ese petróleo se convierte en dinero en el bolsillo de la gente. Ese petróleo no se convierte en dinero en el bolsillo de la gente porque el Estado vende petróleo y agarra la renta y la distribuye. Porque el Estado, cuando la distribuye, ¿a quién se la distribuye? ¿A quién se la distribuyen los que son jefes de Estado? A sus amigos. Nosotros tenemos que desarrollar a partir... Nepotismo. Claro. Es decir, la idea de que el Estado va a resolver la pobreza hace que el Estado sea el que cobra impuestos a todo el mundo y distribuye entre todos. Bueno, cuando el Estado tiene la potestad de cobrar impuestos altísimos para distribuir, ¿a quién se los va a distribuir? A los amigos del gobierno. Entonces nosotros necesitamos un Estado chiquitico que cobre pocos impuestos para que haya mucho estímulo al sector privado para que invierta. Ahí es donde está la posibilidad de resolver el problema de la pobreza. Y hacia allá que estamos enfocando nosotros el modelo que estamos promoviendo. Si nosotros hacemos esto y lo hacemos bien, podemos hacer que Venezuela vuelva a crecer como creció en los años en donde se aplicó un modelo de libre mercado con un Estado pequeño y ordenado. Pedro Pablo Fernández quiere ser presidente. Mira, esa pregunta me la hacen mucho y te la contesto con 100%. Yo la hago mucho y nadie me la contesta. Yo te la voy a contestar con absoluta sinceridad. Yo quisiera ser presidente de Venezuela, me encantaría poder contribuir desde la presidencia, sería fantástico a contribuir a un país mejor. Así que yo no veo la presidencia como un premio. Es decir, yo veo un montón de políticos desesperados por ser presidente, yo no. Cuando los veo desesperados por ser presidentes, digo, no entienden lo que es la presidencia. Es decir, la presidencia no es un premio, la banda presidencial no es un regalo. Es una responsabilidad gigantesca que comporta un sacrificio personal muy grande. Yo los veo queriendo ser presidentes como muy afanados y digo, estos no tienen idea de lo que es hoy ser presidente de Venezuela. Es una cosa dura, es una cosa que va a requerir mucho sacrificio. Como yo entiendo eso, y entiendo que mañana tú le quitas la banda presidencial a Delcy Rodríguez y se la pones a cualquiera, y ese cualquiera va a vivir una situación bien compleja, yo no estoy afanado por ninguno de esos cargos. Yo lo que tengo es una voluntad muy grande, un deseo muy grande de ayudar y de contribuir a que el país tome el camino correcto. A mí no me importa si el presidente se llama Pedro Pablo, o se llama Leslie, o se llama María Corina, o se llama como quiera llamarse. Yo lo que quiero es que este país tome el camino correcto. Y por eso para mí lo más importante es la batalla cultural que estamos dando. La batalla cultural es más importante que la batalla electoral. Si ganamos la batalla cultural, este país va a tener un éxito enorme y ahí sí quiero ser presidente y quiero ser de todo. Reina de belleza quiero ser. Pero si perdemos la batalla cultural, el presidente que tú pongas va a vivir un calvario en este país. Yo no quiero. Si yo quiero ser presidente y quiero que cualquiera sea presidente, si todos vamos a empujar el país hacia adelante. ¿Cómo hacemos para voltearle la mirada a los jóvenes de las redes sociales y que la volteen hacia las universidades cuando profesionales se han tenido que ir y los que están aquí lamentablemente devengan sueldos de 5, 10, 20 dólares? Mira, esto es un país que invierte todos los incentivos. Si, por ejemplo, un joven hoy entiende que estudiando para ser maestro no tiene ningún futuro, que estudiando para ser abogado no tiene ningún futuro, que estudiando para ser ingeniero, si no eres amigo de algún gobernador, alcalde, chavista que te dé contrato, no tienes ningún futuro. Pero si eres policía tienes más futuro, si eres militar tienes más futuro. Se invierten completamente los estímulos. Nosotros tenemos que cambiar eso, o sea, nosotros tenemos que regresar, porque cuando tú estabas en la universidad,
tú estabas consciente, si yo estudio, si yo me preparo, a mí me va a ir bien. Si yo no estudio, me va a costar mucho más Claro. realizar mi proyecto de vida. Y eso fue mi generación. Es decir, a ti te decían tienes que estudiar y tú lo entendías. Yo tengo que estudiar porque si no estudio no puedo ascender. Uno de los grandes problemas de estos modelos socialistas que son estatistas es que el éxito en la vida ya depende de cómo te coloques tú frente a los que manejan la renta y a los que manejan el poder. Cuando tú tienes un modelo con un estado chiquitico que estimula la inversión, el éxito tuyo depende de tu esfuerzo, de tu preparación, de tu capacidad, de Meritocracia. estudio. Claro. Entonces, tenemos una de las cosas más perversas del modelo socialista estatista es que invierte los incentivos. Es decir, el incentivo a desarrollar tu futuro con tu esfuerzo se pierde completamente porque te graduaste de ingeniero, con buenas notas, estudiaste y no consigues trabajo. Y entonces tienes que estar inventando alguna cosa porque como en la carrera que tú desarrollaste y el esfuerzo que tú hiciste no te sirve de nada. Yo creo que ese punto es uno de los puntos más importantes para abogar por un cambio de modelo económico y promover un modelo económico con estado chiquito y estímulo muy grande a la inversión privada. Hablemos de la dolarización. ¿Será que es la panacea que va a curar todos los males del Estado venezolano? Es lo que mucha gente piensa. Sí. A mí no me gusta la dolarización y en eso me acompañan casi todos los economistas importantes que hay en el país. ¿Por qué no me gusta la dolarización? La gente se hace la idea de que tú dolarizas. Hay una cosa buena de la dolarización que es inmediata, que es que para la inflación en seco. La inflación se produce cuando el gobierno imprime dinero inorgánico, bolívares, imprime muchos bolívares, el gobierno cobra impuestos, le cobra impuestos a la industria petrolera, la industria en general, nos cobra impuestos a todos que pagamos cuando pagamos el IVA, y el gobierno gasta ese dinero. Cuando el gobierno no le alcanza con el dinero que tiene que gastar, pone la maquinita del Banco Central a imprimir bolívares y paga con esos bolívares. Esos bolívares que imprime de más, que son dinero inorgánico, son los que generan inflación. Cuando tú dolarizas, esa maquinita ya no te sirve, porque lo que vas a trabajar es con los dólares que hay. Entonces la gente entonces paras la inflación se vuelve cero, la inflación pasa a ser la inflación de Estados Unidos, la inflación que produce la Reserva Federal allá, que es el Banco Central de Estados Unidos. Eso es un punto positivo porque la inflación es perversa, la inflación nos empobrece a todos los venezolanos y destruye la industria también. Entonces, esa es la única ganancia de la dolarización. El problema es que la gente se crea la idea de que cuando tú dolarizas, ok, yo compro todo en dólares, pero mi salario no es en dólares. Si se dolariza, ahora mi salario va a ser en dólares y va a ser más. No va a ser más, va a ser el mismo, pero en dólares. ¿Por qué no va a ser más? Porque la cantidad de dólares que tiene el país está limitada. Y esa cantidad de dólares, cuando saque la cuenta de cuánto le va a tocar el salario a cada uno, va a ser lo mismo que está ganando ahorita. La única forma de que el salario mejore es que se reactive la capacidad productiva del Estado, se reactive el aparato productivo, se demanden más trabajadores, aumente la productividad. Ese es el único mecanismo para que el salario real mejore en bolívares o en dólares, igual. Ahora, ¿cuál es el problema de la dolarización? Todos los países, los tigres asiáticos, China, los países que más se han desarrollado, Irlanda en este momento, lo han hecho a partir de ofrecer ventajas comparativas para que los inversores inviertan en su país, bajando los costos de producción dentro del país. ¿Cómo bajo yo los costos de producción dentro del país? Teniendo una moneda ligeramente depreciada para que sea mucho más atractivo invertir aquí para producir en Venezuela y exportar. ¿Me explico? Cuando Venezuela suben los precios del petróleo, que nos entra un montón de dólares, el dólar se pone barato porque hay mucho. Ese dólar barato estimula las importaciones y se desestimula el aparato productivo nacional. Cuando tú tienes una moneda depreciada en lugar de sobrevalorada, pasa al revés, se estimula la exportación y no la importación. Para que nosotros podamos atraer inversión para Venezuela, nosotros tenemos que mantener una política cambiaria, una política monetaria, que permita que nuestra moneda esté ligeramente depreciada frente al dólar para que sea más atractivo invertir aquí y podamos recuperar la industria más rápido. Nosotros ahora vamos a tener que competir, una vez que se abra la economía de Venezuela, con Colombia, con toda Centroamérica, con Estados Unidos. Si tú mantienes la posibilidad de jugar con la política monetaria, tú vas a hacer mucho más atractivas las inversiones que necesitamos para recuperar el aparato productivo. En esto, creo que la mayoría de los economistas, muy pocos, sostienen hoy que la dolarización es conveniente. Ecuador dolarizó y ha tenido un montón de problemas. Argentina dolarizó y acabó con eso porque la dolarización genera problemas muy serios para la economía. En Venezuela muchas personas creen que la coexistencia entre el gobierno de los Estados Unidos, la oposición venezolana
y el gobierno de Venezuela no garantiza que este país pueda salir adelante. ¿Es viable coexistir con ellos, con el chavismo, y que Venezuela tome un rumbo distinto de progreso? Mira, yo creo que la situación que está presente ahorita es mucho mejor que la de diciembre del año pasado. Total. Sí, estamos en un escenario mucho mejor. Este escenario a mí no me gusta. Es decir, no me gusta, entre otras cosas, porque tenemos un gobierno que no es producto de la voluntad popular. Claro. Venezuela tiene que estar gobernado por un gobierno legítimo, electo por la soberanía popular en unas elecciones libres y transparentes. Yo sí pienso que en este momento no están dadas las condiciones para hacer un proceso electoral donde podamos elegir un gobierno, pero creo que hay que generar esas condiciones lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo? Es difícil medir los tiempos. Yo creo que sea rápido. O sea, yo quisiera tener elecciones mañana. ¿Cuál es el problema de tener elecciones mañana? Me voy a meter ahorita en profundidades, porque este es un tema que yo no desarrollo porque siento que es como muy complicado y requiere demasiada conversación para que se entienda, pero voy a hacer el intento contigo. ¿Qué pasó en la elección del 28 de julio? Donde yo apoyé a Edmundo González con todo, como he apoyado a todos los candidatos que se han presentado contra Chávez y Maduro. Ganamos y ganamos bien, y ganamos por una mayoría abrumadora. Pero el escenario electoral, el ambiente era, si yo gano, acabo contigo, y si tú ganas, acabas conmigo. Es decir, de alguna manera de lado y lado, creo que de este lado más justificado, pero el gobierno era, yo gano y meto preso a la gente claro. Pero del otro lado también había la cosa de, bueno, los que están en el gobierno son narcotraficantes, son criminales, son terroristas, o sea, el discurso todo era, tú no puedes ir a una competencia electoral en un ambiente en el que no hay un mínimo de convivencia política. Con tanto odio y... Claro, porque la democracia supone respeto al resultado electoral. Así es. Y convivencia posterior, si no, no puede haber elección. Entonces, el camino que tenemos que transitar es para crear en el país un ambiente que permita que pueda haber una competencia electoral donde yo no tengo ninguna duda de que si la haces hoy, la haces mañana, la haces en diciembre, la haces en enero, la oposición va a decir 7, 8, 9 millones de votos y va a ganar, pero cómodamente. ¿Está cantado eso? Ninguna posibilidad de que eso se revierta. Es decir, el resultado del 28 de julio es el resultado que se va a repetir cuando hagas la elección. Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Ahora, tiene que haber en el país un ambiente para que tú puedas hacer una elección en cualquier país del mundo. Las partes que están compitiendo tienen que tener una capacidad de convivir. Porque uno de los dos tiene que ganar y el otro tiene que respetar el resultado. Porque cualquiera de los dos que no respeta el resultado, ¿a dónde vamos? Bueno, a la violencia, a la pelea. Y la idea de la democracia es que el país sea capaz de escoger entre dos opciones, pero que el país pueda continuar independiente. Si no, no puedes hacer una elección. Si no, cállate a plomo. Pues. Claro. Es decir, cállate a tiro, pero elección no puedes hacer si no hay disposición de acatar el resultado electoral y de... Mira tú que van dos equipos de fútbol a jugar un partido. Y los dos equipos dicen, si el otro nos está ganando, nos quedamos a golpe. Pero no vamos a aceptar el resultado electoral. Bueno, no se puede jugar. O sea, para ir a un proceso electoral tiene que haber un mínimo de convivencia. Esa convivencia hay que construirla. Yo no quiero que me malentiendan, ¿no? Es decir, hay gente que está en el gobierno que puede haber cometido delitos, que puede haber cometido crímenes, y yo creo que tienen que ser procesados. Yo odio la impunidad. Es decir, yo creo que aquí todo, de cualquier signo, gobierno, oposición, el que aquí ha hecho una cosa indebida, que esté penado por las leyes venezolanas, tiene que ser sometido a un procedimiento judicial. Pero se tiene que crear en todos los grupos que puedan disputarse el poder en Venezuela reglas claras. La primera regla clara es: vamos a respetar el resultado electoral, vamos a escoger un árbitro que sea capaz de contar los votos que sacamos todos, de producir un resultado y todos acatamos. Seguimos con la lucha política, cada quien defendiendo sus ideas, pero si no hay ese ambiente, no puede haber democracia. Si no puede haber democracia en un país donde las partes no están dispuestos a ir a un proceso electoral. Pero no está ganando tiempo los actores del chavismo, mira, dilatando las elecciones tanto tiempo. Te voy tiempo. a decir, mira, tesis del chavismo, vamos a seguirnos metiendo en profundidad. Okay. Tú me estás haciendo meterme en profundidad. ¿Cuál es la idea? La idea, bueno, vienen inversiones petroleras, el gobierno se va a poder recuperar por una sensación de bienestar y vamos a una elección y a lo mejor el chavismo gana porque se recupera. Y yo siento que hay cero posibilidad de que eso ocurra, cero. Es decir, creo que el sector opositor, que representa el porcentaje que tú quieras, 70, 80, lo que tú quieras, que votó contra el gobierno después de 27 años de sufrimiento, tú le haces una elección el año que viene y le pones dos candidatos, uno del gobierno y uno de la oposición, y vamos a votar. Lo que pasa es que nosotros nos hemos tropezado con esa piedra muchas veces, la oposición, me incluyo, porque nosotros hemos ido con más de un candidato y hemos perdido. Entonces, si el escenario se repitiera, porque yo por ahí veo muchísima gente
muchísimos actores políticos de la oposición tratando de hacer su campaña política, ya están como calentando, afinando motores. Si llegara una elección, no sé cuándo va a ser, en 1 año, en 2 años, en 2 meses, cuando sea que se dé, con 5 o 6 candidatos, no se puede repetir la historia, es imposible. Cuando tú me dices, no hay cero oportunidad para el gobierno, para el chavismo. Vamos a examinar bien lo que estás diciendo. Yo no le tengo ningún miedo a la división de la oposición. Cero, ninguno. Porque nunca... Hoy, ni mañana, ni pasado. Pero ayer... Tampoco. Y te explico por qué. Porque la oposición no se divide. Me explico. 28 de julio. La oposición estaba dividida. No, bueno. Había un candidato. Porque ¿quién es la oposición? La oposición somos tú y yo y los 7,5 millones que votamos por el mundo. Eso somos la oposición. Eso es lo importante de la oposición. Los líderes opositores no son los que cuentan. Los que cuentan son los 7,5 millones. La gente. Estaba Edmundo, estaba Maduro y habían 10 candidatos más. Estaba Carri, estaba Bertucci. ¿Cuántos votos sacaron? Nada. La oposición no la dividen esos líderes. Es decir, el electorado opositor no se divide. Y no se ha dividido nunca. Cuando Capriles fue candidato, había un montón de candidatos a la oposición. Todos los votos los sacó Maduro y Capriles. Y así sucesivamente para atrás. Manuel Rosales fue candidato, todos los votos los sacó Manuel Rosales. Y siempre hay otros candidatos que sacan 1%, 2%. Cuando tú tienes una elección, 7,5 millones a 3, importa que hayan unos candidatos que saquen 10,000 votos y 5,000 votos, que fue lo que sacaron. Es decir, el electorado se unifica alrededor del candidato que claramente transmite la posibilidad de un cambio real. Y mientras más real, más se aglutinan los electores. Entonces, que hayan un montón de politiqueros y partiditos dividiendo la oposición no te tiene que preocupar ni a los que me escuchan. Yo siento que esa preocupación está siempre mucho en mi cabeza y cuando lo vemos es que la oposición está dividida, no está dividida nada. Cuando llega el momento de las elecciones, la oposición, que somos nosotros, los 7,5 millones que votamos por el mundo, estamos siempre unidos. Sin miedo. ¿Quién es el líder político más opcionado para ser presidente cuando vengan las elecciones? ¿El que tiene la primera opción? Sí. María Corina Machado. María Corina Machado. Sí. No, claramente. ¿Lo merece? Si es cuestión de mérito, sí. O sea, lo merece claramente. Doctor, un mensaje para todo el pueblo de Venezuela que hoy lamentablemente vive y trabaja con un sueldo paupérrimo. ¿Qué mensaje le da usted a esas familias venezolanas que quisieran salir adelante? Muchos están buscando irse del país, otros tratan de hacer otras actividades para poder medio alentar su casa o las necesidades. Un mensaje económico que les pueda ayudar. Mira, la primera es de mucha solidaridad. Yo sé que recorro este país completo. La situación de todos los venezolanos está mucho peor. La mía está 1000 veces mejor que la de un montón de gente. Yo no he pasado hambre. Hay muchas familias en Venezuela que han pasado hambre, que han pasado trabajo, que han perdido familiares, que se les han ido. La verdad es que la situación de Venezuela es dramática. Yo los invito a tener esperanza, tener confianza en Dios. Y no es esperanza y confianza en Dios solamente en el aire. Es que Venezuela está hoy en las puertas de una oportunidad real de superar la crisis económica, de generar oportunidades. Venezuela va a salir adelante. Eso va a tomar tiempo. Yo quisiera tener una varita mágica y que todos los venezolanos pudieran mejorar su ingreso en este momento, porque la gente dice, las cosas van a mejorar, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo lleno la nevera? Yo tengo que darle de comer a mi hijo esta noche y mañana en la mañana. Y yo entiendo que sea, pero bueno, es una realidad que no la podemos cambiar de un día para otro, pero va a empezar a cambiar. Yo creo que este país va a salir adelante. Tenemos todo para progresar, tenemos una oportunidad muy grande. Toda esta campaña que estamos haciendo es para que esta oportunidad no se pierda. Venezuela no es el país que menos oportunidades ha tenido. Hemos tenido muchas y las hemos tirado para la basura. Todo esto que estamos haciendo, Leslie, este esfuerzo, es para buscar crear las condiciones y empujar esto para que aprovechemos esta oportunidad y desarrollemos todo el potencial que permita que convirtamos la inmensa cantidad de recursos que tenemos en empleo, en ingresos, en dinero y en la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan realizar su proyecto de vida en este país sin necesidad de irse. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Gracias por su tiempo. Un saludo para La Nación Radio y La Nación Web. Gracias a La Nación Radio, a La Nación Web y un saludo y un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Chao, chao.